Buen día, hermanos. Es un gusto estar en la casa del Señor una vez más. Recién estábamos cantando, Tengo hambre de ti, Señor. También cantamos acerca de amar tu palabra, es nuestra delicia. Y hoy vamos a compartir la palabra, gracias a Dios, una vez más en este lugar. Gracias a todos los que nos acompañan, también los amigos. Sabemos que muchos hermanos están invitando a familiares, a vecinos, a amigos, a que se conecten también y escuchen el mensaje del Señor, ¿sí? Esto lo podemos hacer, ¿sí? Y también ir invitando en la semana. No sé cuántos recuerdan, hace ya varios años, en 1998, se estrenó una película que fue una comedia romántica con un actor conocido que fue Tom Hanks como protagonista y Meg Ryan. Esta película en el año 98 fue muy taquillera y ellos comenzaban un noviazgo, se conocían a través de los correos electrónicos. Correo va, correo viene, después se empezaron a conocer personalmente y se enamoraron. Los correos electrónicos aparecieron ese año, era el boom. En el año 98 con mi esposa también comenzamos un noviazgo. No teníamos correo electrónico en ese momento. Nos mandábamos cartas. El día de hoy que están las cartas guardadas en un cajón. Y qué emoción, ¿no? Recibir una carta. Uno la está esperando y uno anhela esa carta que llegue y qué curiosidad por ver lo que dice, ¿no? Y las cartas siempre han sido cosa muy interesante. Si vamos a la palabra de Dios hay muchas cartas. Y qué bueno es esto de las cartas. Y yo estaba pensando, si Dios tuviera que escribirnos una carta personalmente a nosotros, ¿qué diría? Y si Dios tuviera que escribirnos una carta como iglesia a nosotros, ¿qué diría también? ¿Qué cosas Dios diría? Qué bueno por esto. Y qué cosas por ahí dijera, bueno, esto, pero... Y en estas 7 semanas, no el domingo que viene, pero ya la otra, vamos a estar recorriendo desde hoy las 7 cartas de la iglesia de Apocalipsis que recibió Juan en la isla de Patmos, ¿sí? Por revelación del Espíritu Santo, revelación de Dios, cartas específicas para las iglesias de todos los tiempos, ¿sí? La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, Sardis, Pérgamo, Filadelfia, las 7 iglesias. ¿Qué dirá si Dios tiene una carta para nosotros? ¿Qué dirá? Y a grosso modo, las 7 cartas tienen la misma estructura. Al principio se presenta el autor de la carta, en todos los casos es Jesús el que envía las cartas, tiene un desarrollo central y después tiene un cierre con una promesa a cada una de esas iglesias. Y en ese desarrollo central hay 2 partes muy interesantes. Uno es un diagnóstico del estado de la carta y otro es el remedio que Dios tiene para ese diagnóstico. Imaginemos que vamos al médico, nos duele algo, sacamos un turno, vamos. Obviamente el médico empieza a auscultarnos, nos mira los ojos, nos mira la garganta. Si es un buen médico va a estar tocando el abdomen, auscultando. Y si nosotros le decimos, me duele esto, y el médico va a pedir seguramente algún estudio, ¿sí? Va a pedir una plaquita, va a pedir un análisis de sangre, va a pedir algún análisis de orina y por ahí puede llegar a pedir una resonancia, una ecografía, depende qué. Dios hace un diagnóstico de cada una de estas iglesias. Si Dios nos mandara una carta como iglesia, ¿qué diagnóstico haría de nosotros como iglesia e individualmente? Dios no se queda simplemente con hacer un diagnóstico. Dios va a algo que es la receta. ¿Sí? Y estas cartas son muy interesantes. Los invito a orar en esta mañana pidiéndole a Dios que nos guíe en este tiempo de compartir su palabra. Padre amado, gracias porque en esta mañana estamos abriendo una vez más tu santa y amada palabra. Señor, este mensaje para tus iglesias también son para nosotros
y ayúdanos, Señor, a recorrer estas 7 iglesias pensando cada uno en nuestra condición delante tuyo, cómo te estamos sirviendo, cómo estamos andando en tus caminos, tanto individualmente como iglesia, Señor. Abrí nuestro entendimiento y trae un avivamiento en nuestros corazones, Señor. Porque tu palabra es viva, porque tu palabra produce cambios, tu palabra es luz y tu palabra nos anima, Señor, cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esta primera iglesia, esta primera carta es hacia la iglesia de Éfeso. Voy a decir rapidito algunas cosas de las características de la cultura de Éfeso. En ese momento, Éfeso era una ciudad tremenda, era una ciudad muy influyente, una ciudad que tenía mucho mercado, mucho movimiento, mucha vida cultural, una ciudad que influenciaba alrededor de las otras ciudades. Por eso es la primera carta la que recibe y está escrita a la iglesia de Éfeso. Y esta ciudad era una ciudad que tenía puertos, rutas comerciales, era una ciudad que estaba libre del Imperio Romano y era una ciudad que tristemente, hermanos, era pagana. La carta esta se escribe 40 años después que llega el Evangelio por medio del apóstol Juan, al apóstol Pablo, a Éfeso, y era una ciudad completamente entregada al paganismo. Ahí había un templo, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un templo muy grande con 120 columnas, a la diosa Diana o Artemisa, una diosa greco-romana, y esa diosa le rendían adoración. Todo el pueblo, toda la ciudad de 600.000 personas y sus alrededores rendían adoración a esa diosa. Y esa adoración tenía un carácter bajo de moral. Ahí asistían personas para cometer los actos más inmorales en adoración a esa diosa. Era lo común, ¿sí? Era triste, era todo lo que eran las prácticas inmorales, promiscuidad, libertinaje sexual, se hacían tristemente a la adoración de esta diosa. Hechos 19, después lo puede leer, nos relata acerca de un hombre, un platero, que hacía imágenes y templecillos de Diana, y él tenía un negocio de esos templecillos, los vendía y ganaba mucho dinero. Pasa que cuando llega el Evangelio, por la predicación de Pablo a Éfeso, él se ve afectado porque su negocio tambalea, porque él piensa y dice, no, acá estoy perdiendo plata. Hay muchas personas que ya dejan de adorar a esta diosa Diana y se están convirtiendo en cristianos y yo estoy perdiendo plata. Y él quiso frenar la predicación del Evangelio. Y también dice que la ciudad de Éfeso era una ciudad entregada, además a todos esos cultos paganos y toda una vida completamente inmoral y pecaminosa. Había mucho de lo que eran las prácticas de las artes mágicas, mucha brujería, prácticas ocultas. Todo eso tiene el trasfondo demoníaco. Era muy común. Hoy puede ser aquellos que andan en el ubandismo, medium, que adivinan las cartas, leen las manos, tantas cosas, ¿no? Hoy también sigue eso. Y esas personas estaban atrapadas por el diablo, y el diablo las tenía cautivadas. Cuando llega Pablo y la iglesia, y Juan, Aquila y Priscila, y Tiquico, y tantos hermanos fundadores de la iglesia, predicaban, llevaban la palabra, y muchos se convertían. Y dice también Hechos 19, que muchos traían sus libros de artes mágicas y los vendían, hermano. No los vendían, los entregaban para que los apóstoles los quemaran. A ese nivel de conversión total, de dejar todo lo oculto, todo lo pagano, todo lo que los esclavizaba y recibían la libertad que hay en Cristo. Yo recuerdo cuando era adolescente llegó un muchacho. Era un muchacho que le gustaba muchísimo la música heavy metal pesada, satánica, contrafondos oscuros,
AC/DC, Black Sabbath, algunos se deben de acordar de esos grupos, Kiss, y tenía un bolso lleno de cassettes originales. Sumado a esto, la madre era ubandista, viajaba a Brasil a hacer todas esas cosas y aprender. Él llega al Señor y se convierte, al tiempo se convierte la madre también. Y recuerdo que ese muchacho lo que primero hace cuando se convierte es quemar el bolso lleno de cassettes caros, originales, en ese momento había cassettes. Y él dijo, yo me entrego a Cristo, yo esto no quiero saber más nada. Y era más o menos eso lo que estaba pasando. La gente dejaba las prácticas inmorales, dejaba el paganismo, dejaba las artes mágicas que era común y se entregaba al Señor. Y esto era una iglesia pujante, una iglesia que predicaba, que seguía predicando más allá de muchas cosas. Dice el capítulo 1, vamos a leer el pasaje que es cortito de Efesios 2, dice, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, este es Jesús, el que anda en medio de los 7 candeleros, los candeleros son las 7 iglesias, Jesús anda en medio de las 7 iglesias, está entre sus iglesias. Y dice el 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto, y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Éfeso era una ciudad completamente pagana. La iglesia se había fundado hacía 40 años cuando se escribe esta carta. Y ahora Dios hace un diagnóstico de la iglesia, un diagnóstico como cuando nosotros vamos al médico y quiere el médico hacer un diagnóstico para saber qué tenemos, qué nos pasa. Y el diagnóstico de Dios es un diagnóstico veraz, fiel, confiable, infalible. Y Él conoce exactamente, porque Él en su omnisciencia conoce todos los corazones. Él no se queda con la fachada, con lo que vemos todos, Él va a lo profundo del corazón, a lo profundo de cada uno de aquellos que formamos la iglesia, porque Él nos examina completamente. Y acá Dios, Cristo Jesús, además de conocer, puede decir en su diagnóstico y elogiarlos por unas cosas que ellos tenían, cosas importantes, cosas que alegran el corazón del Señor. Si la iglesia tiene esto, dice, yo conozco tus obras. Las obras de los efesios era importante porque ellos estaban sacando a las personas de la oscuridad, de las tinieblas, estaban realizando obras para el Señor. Y había un trabajo que era arduo y el Señor los felicita. Le dice, yo conozco de tu fatiga, yo conozco también de tu paciencia, que ustedes siguen por más que haya persecución. Qué bueno es reconocer en otros, hermanos, las cosas que hacen para el Señor. Y cuando recibimos un elogio de algún hermano, Señor, es tuya la gloria. Esto es gracias a ti. Y tenemos que animarnos, tenemos que reunirnos para estimularnos a las buenas obras, alentarnos, animarnos entre los unos a los otros en la iglesia. Una llamada de teléfono, un mensaje por WhatsApp, un tiempo de oración por teléfono, hoy no nos podemos juntar, pero nos tenemos que animar a las buenas obras, estimularnos, ¿sí? Y decirle al hermano, continúa, sigue en la fe. Por más problemas que haya, por más persecución, tenés que tener paciencia, perseverancia, hermano. Y el Señor conoce la obra de cada uno, lo que hemos hecho. El Señor dice, recuerden, bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué bueno que el Señor nos da algo para hacer, eso poco o eso mucho, hacelo fielmente para el Señor. Qué importante, y acá esta era una iglesia activa, una iglesia que seguía, una iglesia que tenía elogios
del Señor hacia ellos. Y dice otra cosa, otro elogio, que los felicita y no puede soportar a los malos. ¿Sí? Como iglesia, ellos no toleraban, no permitían que todas estas personas que estaban tan influenciadas por la cultura, por ese tipo de vida, ese estilo de vida tan licencioso, tan inmoral, se introdujeran en la iglesia y sus opiniones, su forma de vida influenciaran la iglesia. Ellos decían, no. Y Dios los felicita a los de Efesios. Ustedes están manteniendo la pureza del Evangelio, la pureza de la vida cristiana como tiene que ser. Están viviendo en santidad. Porque dice, Pablo también le dijo a los corintios, más bien os escribí que si alguno llamándose hermano, pero siguen sus pecados en borracheras, en vicios, desórdenes sexuales, sepárenlo, ténganlo como un publicano, algo lejos, ¿sí? Hay que tener cuidado, y ellos estaban realmente en comunión unos con otros, y tenían cuidado de aquellos que se acercaban, no permitían que el Evangelio se ensuciara, no permitían que el testimonio de la iglesia se ensuciara. Porque la palabra de Dios es la que sostiene la iglesia. Y la vida del cristiano es una vida transformada, de delitos y pecados a una vida santa. Dios estaba contento porque ellos eran celosos en cuanto a esto y no lo soportaban a los malos. Si hay algo que no tenemos que soportar es eso. No podemos caer en una neutralidad y decir, bueno, no importa, vamos a vivir una vida más relajada, ¿no? Más como quiere el mundo. No, la iglesia es felicitada por el Señor en esta carta. En este diagnóstico los ve que eso lo tenían sano, que con eso no había problema. Hacía 40 años que se seguían manteniendo. Y después dice, y has probado, has evaluado los que dicen ser apóstoles, se autoproclamaban muchos apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, los has hallado engañadores. Ellos no permitían tampoco entrar a los falsos profetas, a los falsos mensajeros, a los falsos maestros que traían cosas en nombre de Dios, cosas distintas, ¿sí? Falsos cristos, falsos mensajeros. Y hoy por hoy también podemos ver a muchos que se levantan, ¿no? Que se levantan y hablan de prosperidad, sanidades, milagros, pactos. Decrétalo y se te cumplirá. Yo tengo poder y se centran en su persona. Eso es triste. Y estos, los hermanos de Éfeso, eran celosos también y sabían probar, sabían discernir claramente el mensaje porque conocían la palabra, porque conocían realmente cuál era el tipo de vida que Dios quería para ellos, porque tenían discernimiento espiritual. Dice, probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus, porque muchos falsos han salido por el mundo engañando. Pablo ya los había alertado también en Hechos 20. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces, ¿sí? Eran engañadores. Y la iglesia tenía esto, hermanos. Qué importante que la iglesia pueda evaluar a aquellas personas que dicen ser mensajeros de Dios. Hoy tenemos acceso a Internet, podemos ver miles de videos de predicadores. Tenemos que tener el discernimiento y el conocimiento bíblico para no dejarnos arrastrar. A veces son personas muy carismáticas, que saben cómo decir las cosas, muy atrapantes, pero ese hay que evaluar si es el mensaje de Cristo. Y voy a saltar al versículo 6 porque también Dios elogia algo más de esta iglesia. Dice, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Qué bueno, ¿no? Acá Dios les dice, yo aborrezco algo y ustedes también lo están aborreciendo. Y me pone contento que ustedes aborrezcan esto. Dios nos llama a amar, pero el cristiano también tiene que aborrecer. ¿Y qué tiene que aborrecer? Tiene que aborrecer lo que Dios quiere lo que Dios aborrece. El temor del Señor, dice un proverbio, es aborrecer el mal. Aborrecer el mal, dice el Señor. Ellos estaban aborreciendo corrientes de pensamiento gnósticas, donde ellos decían, los gnósticos, nosotros adoramos a Dios a nuestra forma, nosotros podemos hacer cualquier cosa con el cuerpo. Total, eso no influye en el alma.
un libertinaje total también. Eran todas corrientes que estaban amenazando a la iglesia. Sin embargo, la iglesia de Éfeso hacía 40 años que se mantenía firme, constante, perseverante. Ellos seguían y Dios los felicita, se mantuvieron, no se desplazaron hacia ningún lado, eran celosos, se mantuvieron aborreciendo lo que Dios aborrece. Porque en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ya no vivimos como el mundo, ellos ya no vivían como la cultura de los efesios. Los cristianos nadamos en contra de la cultura. No aceptamos gran parte de las cosas que la gente las normaliza o las vive como normales. El Señor nos ha transformado el corazón. Entonces tenemos que vivir como han vivido estos hermanos también. Una iglesia firme, una iglesia perseverante, una iglesia que hacía obras para el Señor. No había hermanos con brazos cruzados o con licencias eternas. No, había hermanos fervorosos por el Señor, realmente. Ellos habían recibido la palabra y no había caído en saco roto. Y hasta acá ya es un diagnóstico positivo, es un diagnóstico hermoso, que todos nosotros tenemos que buscar tener también e imitar. Pero fíjense que aparece un pero. A veces nos llaman, ¿no? Y nos dicen, mira, tengo que decirte algo, mañana te voy a llamar porque tengo algo que hablar con vos. Y nos quedamos no pensando, uy, ¿qué nos irá a decir? ¿Qué nos querrá decir? ¿O en qué habré dicho? ¿O lo habré ofendido con algo? ¿Me llamará la atención por algo que... Bueno, este pero de Dios hacia la iglesia de Éfeso es un pero lleno de amor, pero es un pero firme, es un pero que Dios se lo tiene que decir. Porque así como cuando vamos a un médico por algo, nos sentimos mal, y el médico hace un diagnóstico y nos pide algunos estudios, y después nos dice, bueno, los intestinos andan bárbaros, no hay ningún problema. Nosotros, gracias a Dios, los riñones funcionan bien. Otro alivio. La verdad que el hígado está excelente, no hay ningún problema y se te escuchan re bien los pulmones. ¡Ay, qué bueno! Y el médico nos dice, ¿sabes qué? Pero hay algo. Y acá el médico le dice al paciente, lo que está enfermo, lo que tiene algo, no es todo lo otro está bárbaro, pero hay un problema en el corazón. Un problema en el corazón. La iglesia de Éfeso tenía un problema en el corazón, todo lo otro funcionaba bárbaro. Dice, pero tengo algo contra ti. Habían abandonado el primer amor que tenían hacia el Señor. Lo habían abandonado y eso era que su corazón se había estado enfermando. Al principio ellos estaban con todo el fervor, ellos habían hecho muchísimas cosas por amor al Señor, pero ahora todas esas cosas se volvieron como mecánicas. Las hacían, seguían, pero le faltaba lo más importante. Y que el Señor se los tiene que reprochar. Con dolor, el Señor le dice, está todo sano, el cuerpo está sano, pero el problema más grande lo tienen en el corazón. El corazón de ustedes está enfermo, es porque les está faltando el amor hacia mí. El amor hacia mí. Empezaron a amar más quizás la obra de Dios que a Dios mismo. No es que no hay que amar la obra de Dios, pero sobre la obra de Dios está Dios. Dios también le ha dicho esto al pueblo de Israel muchas veces en el Antiguo Testamento. En Jeremías dice, recuerdo el cariño acerca de Israel, de tu juventud, de tu desposorio, cuando me seguías en el desierto. ¿Sí? Santo era Israel para el Señor, Israel lo seguía el Señor. Pero hubo momentos donde su corazón y su amor por Dios se apagó. Se apagó el amor por el Señor, ellos se habían enfriado. Y Cristo no era indiferente a esto. Es como si vamos al médico y el médico
por vernos contentos, no nos dice nada de que nuestro corazón está enfermo y lo guarda y se calla. Sería un mal médico. No nos gustaría. Si al tiempo después descubrimos que teníamos un problema serio, Dios es veraz con esta carta y escribe: ustedes tienen el corazón frío. Ustedes tienen un corazón que se ha dejado enfriar. El amor que me tienen hacia mí se fue perdiendo con los años. Y esto lo dice con dolor Dios, porque Dios llama a su pueblo a que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y nuestro corazón no es que no es importante. Nuestro corazón, nuestro amor, nuestro fervor por el Señor nos tiene que motivar, porque por amor a Cristo servimos. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia que Dios elogia, halaga, porque tenía cosas realmente que Dios estaba contento con ver una iglesia que trabajaba, que servía al Señor, que tenía frutos, que predicaba por amor, que llevaba el Evangelio, a la vez que eran celosos de la doctrina, que eran perseverantes por más que haya persecuciones. Es como cuando uno va al médico, ¿no? Y el médico nos dice: anda bien el hígado, anda bien el intestino, están bien los riñones, están bien todas tus funciones. Pero esta iglesia tenía un pero de Dios. Como cuando el médico nos dice: pero pará, porque hay algo, ¿sí? Y es algo serio, algo que hay que mirar detalladamente, porque va a traer problemas peores. Ese era el diagnóstico que Dios tuvo para esta iglesia de Éfeso. Y ahora Dios no se queda simplemente con hacer un diagnóstico de su iglesia, ¿sí? Es como si vamos al médico y el médico nos dice: bueno, este es el diagnóstico, arreglátela como puedas. No. Cuando vamos a un médico, el médico generalmente nos dice: tu problema es esto. Bueno, el diagnóstico de Dios es infalible. A veces los médicos se pueden llegar a equivocar, ¿no? Y a veces prueban con algún tratamiento. Pero Dios no prueba con ningún tratamiento. No va probando a ver qué será lo que le tengo que dar. No, es infalible la cura, el tratamiento de Dios. Y como cuando vamos a un médico nosotros tenemos algo y el médico nos dice: mirá, primero, por este problema que tenés, tomá el remedio, ¿sí? Determinada hora, tipo de remedio, o tomá estos 2 remedios. Segundo, nos dice: bueno, ahora hace dieta, basta de sal, basta de azúcar, basta de carbohidratos, basta de comer comida que no, comé sano. Y tercero, el médico nos dice: empezá a mover tu cuerpo, a hacer ejercicio, a que funcione. Todo eso te va a hacer bien, todo eso te va a curar. Y Dios acá le dice en Apocalipsis 2:5 a la iglesia de Éfeso, en base a que ellos tenían el corazón enfermo, le dice: ustedes primero recuerden de dónde han caído. Segundo, arrepiéntete. Y tercero, haz las obras que hiciste al principio. 3 pasos para que ellos puedan estar sanos como iglesia, para que ese amor que ellos habían perdido vuelva a estar en ellos. Porque para Dios no era pequeña cosa que ellos no tuvieran amor por Cristo. Eso era importantísimo. No le estaba funcionando mal la vesícula a la iglesia de Éfeso, le estaba funcionando mal el corazón. Y muchas veces nosotros también nos pasa eso. Seguimos a full sirviendo al Señor, seguimos a full, haciendo cosas que a Dios le gusta, pero nuestro corazón está apagado, está frío, estamos como ya el amor que teníamos cuando nos convertimos, ese amor que hacíamos todo, y muchas veces a veces no hacíamos las cosas tan bien, pero las hacíamos, íbamos allá, trabajábamos, predicábamos, hablábamos, le habíamos entregado toda nuestra vida al Señor. Nos fuimos apagando con el correr de los años. Y esta iglesia tenía esta enfermedad, ¿sí? Dios reconoce en ellos todo lo bueno.
todas las obras, la perseverancia, el temor, el celo que tenían por la doctrina, por la palabra. Pero les dice que para ser sanos de esa enfermedad de la falta de amor, primero tenían que recordar qué pasó en tu vida, hermano, qué pasó en tu vida, iglesia, por qué estás como estás, qué sucedió, a qué cosas le fuiste dando lugar y prioridad que te fueron ganando, envolviendo, hipnotizando, te fueron como seduciendo quizás. ¿Qué fue? ¿El amor a qué? El amor a las cosas materiales, un auto, propiedades, cosas que tengo y que quiero acumular. ¿Qué fue? La tele, los programas tan interesantes donde te empezó a gustar y te encontraste como que hipnotizado por la caja boba y todo. ¿Qué fue? ¿Tu trabajo? ¿Vivís para tu trabajo? ¿El centro de tu vida y tu corazón es tu trabajo? ¿Tu corazón está en tu trabajo? Porque acá lo importante es el corazón de ellos. El corazón de ellos estaba frío. Y el Señor lo dice a través de toda su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo. Pero el corazón nuestro tiene que buscar amar al Señor. Y si no lo estamos amando, hay un problema. Y Cristo no es indiferente a esto. Sería difícil ir a un médico, o duro para nosotros ir a un médico, y que el médico sabe que tenemos algo. Y es algo grave, y el médico lo oculta. Y nos dice, no, está todo bien, anda a tu casa, quédate tranquilo. Qué feo, porque ese problema después se agrava. Si no, se produjo lo que es el tratamiento. Y Dios sabe cuál es el problema de la iglesia de Éfeso. Es la falta de amor. Dejaron de amarlo a Él. Todo lo otro estaba bien. Tenían que seguir con esa fuerza, con esas obras, con ese ímpetu, con ese celo por las cosas de Dios, pero les faltaba el amor. El amor se había apagado. Ya los que habían fundado la iglesia hacía 40 años atrás, Pablo, Tíquico, Aquila y Priscila, y Timoteo, que quedó como líder principal, como anciano, y muchísimos más, ya no estaban. Y por ahí el hacer, el defender frente a un mundo tan impío, la fe, ellos se fueron apagando. Y por amor, hermanos, servimos. Por amor, hermanos, es que nos reunimos los miércoles a orar. Por amor es que estamos juntos. Por amor nos animamos. Por amor, inclusive, nos soportamos entre nosotros. Por amor, llevamos la palabra a otros. Qué tremendo, ¿no? Ahora, tu tiempo, tus fuerzas, tus labios, todo lo que tenemos tiene que ser para el Señor. Porque por ahí nos vemos haciendo las cosas como mecánicamente, como por inercia, por costumbre. Las hago. Hay que hacer las cosas, pero el corazón tiene que incendiarse por el Señor. Debemos buscarle, tenemos que pedirle al Señor algo, que es el segundo paso para el remedio. Primero recordemos qué pasó con nosotros. El segundo punto es que nosotros nos arrepintamos, que nosotros vayamos al Señor y le pidamos al Señor, Señor, quita todo lo que hace interferencia entre vos y yo. Quítalo, Señor. No quiero saber más nada. Que mi actitud, que mi mente, que mi disposición esté para ti. Que mi corazón, en primer lugar, esté para ti. Porque hay cosas que fueron ganando lugar, fueron ocupando, y ese amor que yo te tenía a ti se fue yendo amor a otras cosas. Y ya no te amo en primer lugar. Sigo sirviéndote, pero ya no te amo como te amaba antes. Señor, saca todo lo que interfiera en mi vida, Señor, en mi corazón. Dame un corazón que te ame profundamente. Que todo lo que haga esté motivado por amor. Y acá les dice, recuerden de dónde han caído. Recuerden por qué ya no me aman. Y ahora arrepiéntanse. ¿Sí? Vayamos al Señor, hermanos, para que el Señor saque todo lo que tenga que sacar y nosotros le entreguemos eso al Señor.
porque también nosotros tenemos que entregarle al Señor y muchas veces renunciar a cosas que hemos dejado que ocupen el lugar del Señor. Y el tercer punto del remedio hacia esta situación, esta enfermedad del corazón que tenían los de Efesios es: haz las obras que hiciste al principio. Recuerda, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Con eso ellos iban a estar curados. Y tenemos que volver a las obras que hemos hecho cuando nos convertimos, con un amor sincero, con un amor básico, regocijarnos en el Señor, buscarlo a Él en intimidad, apartar tiempo para Él, que nuestro corazón esté hacia Él, enfocado en Él. Decir: Señor, hoy voy a dedicar este día a estar orando, leyendo la palabra, buscando tus cosas. Señor, voy a confesar, muéstrame los pecados que tengo, aún el más chico, Señor. Límpiame, saca todo lo que está molestando, está interfiriendo, Señor, porque mi amor hacia ti tiene que ser puro, tiene que ser total, Señor. Y nosotros cuando vamos al médico, vuelvo a decir, el médico nos hace un diagnóstico, nos da un remedio y nosotros podemos optar por tomar el remedio. Nosotros podemos optar por hacer una dieta, nosotros podemos optar por empezar a hacer ejercicio y llevar una vida más sana. Depende de nosotros. El buen médico nos va a decir exactamente el diagnóstico y nos va a decir el tratamiento, la cura, el remedio. Y Dios también nos dice a nosotros. Y nosotros podemos decir: bueno, voy a hacer un poco de dieta, pero no sé hasta cuándo. Voy a tomar los remedios, pero por ahí me olvido varios días, no importa. O ejercicio, no, el ejercicio no es para mí. Acá Dios da el remedio y la actitud de nosotros como hijos o como iglesia es obedecer y es hacer lo que el Señor tiene para nosotros para ser realmente curados. No podemos decir: bueno, no, ahora no voy a hacer lo que el médico quiere que haga. Después trae consecuencias. Y así también el Señor quería una iglesia sana y ese corazón necesitaba ser sanado por el Señor. Dice: si no, vendré a ti. Los advierte. Y un buen médico también advierte. Porque el médico dice: mira que esto se va a complicar. Te tenés que mover ahora y hacer las cosas ahora, ya mismo, empezá. Porque después no hay marcha atrás en cuanto a el avance de las cosas. El buen médico advierte y Dios advierte: si no, vendré a ti y quitaré su candelero en su lugar si no te arrepientes. Qué fuertes las palabras, pero era así. Dios estaba paseando por las iglesias y veía la iglesia de Éfeso y le dice: el remedio es este frente a tu enfermedad. Y Dios se va de la iglesia cuando la iglesia pierde el amor y deja de amar al Señor. Dice: separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que buscar al Señor, buscar amarle con nuestro corazón, entregarnos a Él, darle el lugar que Él merece al Señor, amarlo a Él. Es una advertencia muy seria. Qué triste sería, ¿no? Hay muchas iglesias que se han terminado de cerrar. El Señor ya no estaba en ese lugar. Los hermanos que estaban, muchos se fueron y fueron a buscar otra iglesia donde estaba el Señor. Y eso es triste. El Señor tiene que estar sanando el corazón. El Señor tiene que estar haciendo que vayamos a Él y que Él quite las cosas que ocuparon el amor, que reemplazaron el amor, nuestro fervor por el Señor, nuestro amor y nuestra pasión por el Señor, que Él las quite, así nos duela, porque en el arrepentimiento también hay dolor, porque nos cuesta muchas veces. Hemos abrazado tantos años muchas cosas y que nos duela, porque a veces los tratamientos son dolorosos, los tratamientos a veces no son tan cómodos, nos causan a veces problemas, malestares, a veces serios, pero es necesario ir al Señor, es necesario. Y acá hay una promesa también, cierra con una promesa este mensaje. El que tiene oído, oiga, atención, el que entendió realmente lo que Dios quiere decirle,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquellos que dejaron que Dios sanara su corazón enfermo y empezaron a amar al Señor, empezaron a darse al Señor totalmente y lo pusieron en el lugar que Dios tiene que tener. Esos son los vencedores. Son los vencedores también aquellos que siguieron con paciencia y perseverancia frente a las tribulaciones, que siguieron al Señor y no bajaron los brazos, siguieron sirviendo y haciendo obras, siguieron en la sana doctrina, predicando el Evangelio. Esos son los vencedores. Acá Dios está trabajando puntualmente con el corazón de estos hermanos y también tiene que trabajar en el corazón de nosotros. Y acá hay una promesa. El Señor les da de comer el fruto del árbol de la vida. Ese fruto que estaba con Adán y Eva en el huerto, antes que ellos pecaran, ellos se paseaban y agarrarían de esos frutos, tenían vida eterna, podían vivir para siempre en un lugar maravilloso, pero después del pecado Dios tiene que sacar ese árbol. ¿Sí? Lo saca. Ese mismo fruto se lo da al Señor a aquellos que vencen, a aquellos que se mantienen fieles, a aquellos que aman al Señor y que perseveran. Porque a veces nos olvidamos que en la vida cristiana también hay algo que es perseverar, continuar, seguir, porque muchas veces queremos bajar los brazos, pero la motivación tiene que ser el amor al Señor. La motivación tiene que ser el amor al Señor, porque estos hermanos habían perdido ese amor. Y tarde o temprano iban a perder la sana doctrina, iban a perder de hacer obras, iban a perder tantas cosas hermosas que tenían. Todo iba a terminar enfermo en ellos, porque estaba enfermo el corazón. Hermanos, nosotros también necesitamos un tiempo para ir al Señor, pedirle que recuerde qué pasó con nosotros, qué pasó en nuestro corazón, pedirle arrepentimiento al Señor y pedirle que volvamos a las primeras obras. Ese amor del Señor no lo podemos dejar, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Veamos el amor de Cristo hacia nosotros, el amor de Cristo hacia su iglesia, entregándose por nosotros. ¿Cómo está tu primer amor? ¿Te has dado cuenta hoy que tu corazón está un poco enfermo? ¿Te has dado cuenta que tu amor a Cristo se ha apagado? ¿Te has dado cuenta que hace mucho que no te arrepentís de nada y que no te has dado cuenta para nada que estabas enfermo? Tenemos que mirar al Señor, tenemos que volver a amarle, tenemos que buscar hoy también, una vez más, pedirle perdón al Señor, porque otras cosas han conquistado nuestro corazón. Otras cosas, y a veces no son malas las cosas, pero han conquistado nuestro corazón. Y el Señor ya no está en el primer lugar, no está en el trono de nuestra vida. Los invito a orar en esta mañana para cerrar. Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablar a mi vida en primer lugar, gracias por tu palabra tan clara. Ayúdanos, Señor, a amarte, ayúdanos, Señor, a dar todo por ti, a que, Señor, ese amor que hemos tenido cuando te conocimos, Señor, vuelva a aparecer y vuelva a estar en nosotros, Señor, ese fuego tuyo. Y te pedimos perdón, Señor. Mueve nuestro corazón al arrepentimiento, que podamos ser sanados, que tú sanes ese corazón, Señor. Señor, sánalo con tu amor, con tu gracia infinita, con tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque nos hace tanto, tanto bien. Señor, bendice cada hogar, cada familia, cada vida, las necesidades que tenemos, Señor, cada uno en particular, pero sobre todo, obra en lo profundo de nuestro ser por medio de lo que hemos escuchado hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.